Feliz martes 26 de mayo. Muchas gracias a todas y a todos nuestros amigos que se están conectando a través de esta plataforma de Facebook Live en la post mañanera de este día. Muchas gracias. Son muchos temas. Los martes tradicionalmente es un balance de todo lo relacionado con el coronavirus, la evolución de la pandemia, las medidas que se han tomado en México y el debate en torno a la letalidad de México. Hay un periódico que el día de hoy publicó que México tiene la más alta letalidad del coronavirus en América Latina y hace pues comparaciones sin tomar en cuenta las dimensiones poblacionales, pero esto es parte del debate que se dio el día de hoy en la conferencia matutina, además de otros anuncios y otras posicionamientos que creo que son importantes destacar. Entre los anuncios más importantes que hizo casi al final de la conferencia, o más bien al final de la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue el plan para crear 30,000 becas a médicos, médicas que quieran estudiar una especialización. Hay un déficit terrible de más de 20,000 especialistas en áreas tan importantes como las que estamos ahora enfrentando, como son internistas, como son urgencias, enfermeras y enfermeros, geriatras. Los geriatras en México son muy poquitos, ginecobstetras también. Esto lo mencionó el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y lo reafirmó el presidente de la República. Estas 30,000 becas se estarían financiando para que los interesados puedan estudiar especialidades en el extranjero y después retornen al país y trabajen en el sector público y pues le devuelvan al Estado, digamos, la inversión que se ha hecho en ellos. Este es un proyecto muy interesante que no se había mencionado y creo que vale la pena resaltarlo como las cuestiones, una de las cuestiones más importantes del día de hoy en la conferencia matutina. Aprovecho este lapso para mandar saludos a Gregorio Martínez, muchas gracias por estar aquí, a María Ortuño, a quienes nos están viendo desde otras partes del país, Mari Carmen Ortiz, gracias, que son imperdibles las conferencias, la de hoy fue muy buena. Desde Coacalco, Jorge Guadalupe Gutiérrez, muchas gracias. Me dice Esmeralda Ruiz que no me veo, espero que sí, ya me puedan ver bien. Gracias, están viendo la entrevista ahorita en el canal 14 con el secretario de Hacienda. Saludos hasta Tlaxcala, a Raimundo Rodríguez, muchas gracias. No sé por qué tenga algún problema la imagen. Quienes tengan problemas, coméntenmelo, pero bueno, creo que debe ser a veces, como en el caso del audio, un asunto del dispositivo. Desde Pachuca Hidalgo, muchas gracias a Marta Díaz, Gilberto Temolsin, gracias. A Cueli Quirbar, gracias por estar aquí. Alejandro Noriega, qué bueno que te estás conectando. A mi hermana de México, de México y de Mérida. Muchas gracias a Adela Rebollo, gracias. Mario Antonio Suárez me dice, tenga usted un excelente día. Muchas gracias. A Leonor, mi hermana querida, también muchos besos. Desde Zacatecas, Nieves Luébano. A Daya Pérez, gracias. A Sharon Martínez, muchas gracias. Desde Guadalupe, Nuevo León, y Lefonso Guevara. Desde Mississippi, Estados Unidos, a Jorge Flores, un abrazo. Hilario García Martínez, que nos está escribiendo desde Azcapotzalco. Muchas gracias. Dice que se ve claro, entonces los que tengan algún problema con su dispositivo, pues ojalá y lo puedan arreglar. Muchas gracias a Diana, que también me ve perfectamente. El día de hoy son varias cosas las que creo que valen la pena señalar y subrayar. Ya di la nota más importante, que es el anuncio de las becas. Eso es muy, muy importante, es la primera vez que se anuncia. También ante integrantes de la CIR, de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, López Obrador destacó la suma de fuerzas y voluntades en el combate al COVID. Señaló que la sana distancia ha funcionado y que ayudaron mucho las recomendaciones de los técnicos, médicos y científicos. Reconoció que, como siempre ha dicho, que la medalla de oro es para el pueblo de México, la de plata a todo el equipo médico que se ha fletado y se está fletando ahorita en la Ciudad de México. Es muy intensa la pandemia.
y también a las organizaciones de la sociedad civil. Jorge Alcocer, secretario de Salud, precisó que a 5 días de que termine la Jornada Nacional de Sana Distancia, hay 3 hechos importantes. El informe técnico que dio el doctor Hugo López-Gatell, los avances en la condecoración Miguel Hidalgo, que son las condecoraciones que el gobierno le va a otorgar a los médicos y a las médicas y a los especialistas que se han fletado para enfrentar el coronavirus. Este proyecto muy interesante se dio un cheque simbólico de 250 millones de pesos del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, con el objetivo de que se entreguen estas preseas o estos reconocimientos, uno de los máximos reconocimientos a todo el personal de salud. Hay reconocimientos de 100,000, de 50,000 pesos, y creo que esto es un incentivo importantísimo para aquellos que están arriesgando incluso su vida. Esto lo anunció y lo detalló el director del Seguro Social, Zoé Robledo, y finalmente el seguimiento al convenio Juntos por la Salud, que se suscribió el pasado 13 de abril. Zoé Robledo destacó que la máxima condecoración, la Miguel Hidalgo, se le entregará a decenas de los trabajadores del sector salud que atendieron los casos del coronavirus como reconocimiento a su profesionalismo. La condecoración tendrá diferentes categorías que incluyen remuneraciones de 100,000, 50,000, 25,000 pesos, cuyos recursos se obtuvieron del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, y el monto total son 250 millones de pesos. Vimos la imagen en el momento en que se lo entregó el cheque simbólico a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard también informó que hasta el momento se han repatriado a 13,000 mexicanos, se está brindando apoyo a 134 familias en Estados Unidos, y desgraciadamente son 1,066 personas, 1,066 mexicanos los que han fallecido en Estados Unidos por el coronavirus. Esta fue quizá la parte del informe de los efectos de la pandemia en el exterior más intensa, más destacada de la conferencia matutina del día de hoy. En la sesión de preguntas y respuestas, evidentemente, la agenda que trae sobre todo el periódico Reforma, de estar señalando que no se ha aplanado la curva, que la situación está mucho peor de lo que dicen las autoridades, y que el índice de letalidad es mucho mayor de lo que han reconocido. En fin, este tipo de argumentaciones informativas pues para generar una impresión de que la situación está mal, de que la gente no ha obedecido y de que se ha desbordado el sector salud. Esto no es nuevo, esta línea editorial la ha manifestado este periódico, más muchos noticieros de radio y televisión que constantemente están destacando y sobredimensionando las partes evidentemente negativas y evidentemente delicadas del manejo de la pandemia, como ha ocurrido en todas partes del mundo, no solamente en México. Es una pandemia que no tiene signo ideológico ni signo partidista, ni siquiera es una pandemia creada por la Cuarta Transformación. Es una pandemia, es decir, está involucrando además a todos los países. Esto lo explicó Hugo López-Gatell por 20ª vez, que la tasa de letalidad del coronavirus en México es importante saberla, pero no para estar haciendo el número absoluto de números y esta competencia de si estamos en el top 10 de los 10 países con más números de fallecidos, etcétera, sino para la vigilancia epidemiológica. Vamos a ver cómo lo mencionó el doctor Hugo López-Gatell. De caso, como se conoce técnicamente en la epidemiología, es la proporción o porcentaje de personas que mueren, muy desafortunadamente mueren de una enfermedad, en este caso COVID, dividida por el número de personas que tienen la enfermedad COVID, en este mismo caso.
Este indicador se mide o se estima en las poblaciones mediante la vigilancia epidemiológica cuando se hace un recuento exhaustivo de todos, absolutamente todos los casos, que es el denominador, y de todas las muertes, que es el numerador. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, pero también dijo que en un fenómeno inconmensurable como el coronavirus, ningún país del mundo cuenta todos sus casos. Y lo explicó López-Gatell una vez más. Vamos a escucharlo. La palabra inconmensurable, que es el término técnico para referirnos a fenómenos masivos. Esto ocurre en México y en absolutamente todo el mundo. Todo el mundo. Pero nosotros lo decimos explícitamente. Ningún país del mundo cuenta todos sus casos. Ninguno. Aunque nos parezcan muchos, algunos países que tienen millones, más de 1 millón de casos, pero no son, lejos están de ser todos los casos. Segunda y más importante razón, si las personas con enfermedad leve, que tienen baja probabilidad, bajo riesgo de complicarse, acudieran a los servicios de salud, representarían un riesgo para todas y todos, porque estarían produciendo contagios. La palabra Esto fue también lo que mencionó López-Gatell, es parte del debate que existe incluso con los exsecretarios de salud, estos que se ofendieron, porque les pregunté si alguno de ellos los ha invitado la OMS recientemente, como lo ha hecho con el doctor López-Gatell para formar un panel de expertos. La pregunta tenía la obvia y clara intención de contrastar el papel que han jugado en estos meses, en estas semanas, como contrapunto de la estrategia epidemiológica, pero sin una alternativa. No está mal que se critique, yo creo que hay que criticar siempre a las autoridades y las actividades del gobierno. Lo que me parece deleznable y me parece poco ético es que lo hagan 3 exsecretarios de salud, que son corresponsables del desastre en el sector salud, que no tienen ni siquiera la generosidad de saber cómo ayudar, sino cómo descalificar, cómo confrontar, cómo, ahora sí, que no aplanar la curva, sino agrandar la curva entre la realidad y lo que ellos están diciendo. Esto es lo que en términos coloquiales se llama sabotaje epidemiológico. Es lo que han hecho y es lo que no les ha funcionado. La población, con todo y los sacrificios, con todo y los errores cometidos, con muchas cosas, está tomándose en serio esta epidemia, porque esta epidemia también llegó para quedarse. Ellos ya no se quedaron, ya no son las autoridades, pero en lugar de estar ayudando, están socavando esto. Este debate está llevado a los medios tradicionales y a las redes sociales. El día de hoy, López Obrador se lo señaló a 2 periódicos de circulación nacional, El Universal y Reforma, pues los calificó de amarillistas y les pidió que, pues que tuvieran ojalá y la actitud o de deponer la actitud frente a la información sobre el coronavirus. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Estar señalando siempre al Universal y que al Reforma, ojalá, sí, y los convoco a que le pongan esa actitud, porque si no, sí, me veo obligado, no es que les tenga yo mala fe o los vea con malos ojos. Yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, pero como presidente de México tengo la obligación de informarle al pueblo. Existe no al sabotaje epidemiológico, así como me dice Alberto Gómez, y un proceso de reflexión para todos los que trabajamos en los medios públicos o los medios privados o los medios comerciales. Estamos frente a una pandemia. Si el señor Ricardo Salinas Pliego quiere desafiar, no sé qué, la realidad o las medidas epidemiológicas, diciéndole a todos que salgan a la calle a trabajar sin protección, pues lo único que está reflejando es o ignorancia o desprecio por la vida. Pero
lo grave es que la línea de sus medios y de muchos periodistas, o ni siquiera son los periodistas, a veces son más bien los editores y directivos de los medios, lo que están haciendo es eso, es en lugar de crear conciencia y de subir la guardia de la sociedad para que todos nos protejamos, están en una agenda de confrontación con el gobierno, como si el virus, como si la epidemia fuera una creación del gobierno y el desastre que está provocando en todo el mundo fuera una provocación del gobierno. A periodicazos, a tuitazos y a mensajes o spots en televisión y radio no se enfrenta un virus. A periodicazos no se enfrenta un virus. Se enfrenta con conciencia ciudadana y solidaridad. Eso es lo que a veces creo que ha hecho falta en buena parte de los medios mexicanos. No se extrañen entonces si pierden audiencia, si pierden mercado, si no les creen, si no tienen confianza. La sana distancia que muchos están diciendo, que están planteando frente a varios comentaristas, tiene que ver con eso, porque no les creen y porque no se sienten reflejados o ayudados o respaldados. Y porque no hay que hacerse al tío Lolo, o sea, están en una campaña adelantada en contra del gobierno cuando ni siquiera es proceso electoral y lo que estamos viviendo es un proceso de enfrentar una pandemia. Y esto pues creo que tiene que ver con el estado de ánimo a veces terrible que estamos viendo en los medios. Un colega reportero, periodista, Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, le preguntó a López Obrador sobre este crimen reciente y terrible en Temisco, Morelos, de un exfuncionario de la Secretaría de Hacienda, que fue además funcionario en la época de de Peña Nieto, es Alfonso Isaac Gamboa Lozano. El pasado 21 de mayo, este extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestal durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue acribillado junto con su esposa y otros familiares en Temisco. El homicidio ocurrió en ese exclusivo fraccionamiento. El día de ayer, el gobernador actual de Chihuahua, Javier Corral, señaló que este exfuncionario asesinado tenía información sobre la llamada Operación Zafiro. La Operación Zafiro tiene que ver con ese desvío de fondos que se hizo desde la Secretaría de Hacienda en 2016 para las campañas electorales del PRI y en los cuales están involucrados varios de estos gobernadores que son símbolos de la corrupción en el periodo de Peña Nieto, como son César Duarte, Javier Duarte, Roberto Borge, más los que ustedes ya saben. Y le preguntó al presidente López Obrador sobre este crimen. Andrés Manuel López Obrador dijo que esta es una barbarie, que no se puede permitir este tipo de homicidios y mucho menos para poder mantener impunidad, que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Chihuahua están trabajando al respecto, que no le corresponde ahorita a la Unidad de Inteligencia Financiera, a menos que haya un pedido de la Fiscalía General, investigar cuentas, y lo que informó y subrayó es que su gobierno ya está trabajando en la extradición de César Duarte, que prácticamente quedó paralizada desde el sexenio pasado, porque evidentemente no sabemos hasta dónde llegan las redes de la Operación Zafiro, no sabemos si llegan hasta Luis Videgaray, hasta Enrique Peña Nieto, pero lo que sí sabemos es que huele feo, es que huele a crimen, y es que este homicidio de Alfonso Isaac Gamboa Lozano parece más un ajusticiamiento mafioso para evitar que declare esto o que diga lo que sabe. Esto es muy grave porque entonces estamos hablando de una especie de ajusticiamiento mafioso. Y para no extenderme mucho más, también una noticia importante el día de hoy fue que el corporativo Walmart pagó casi 9,000 millones de pesos en las deudas fiscales que tenía, y el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó este tema también para decir que ya no se va a permitir la defraudación fiscal ni la impunidad fiscal, y que incluso muchos empresarios han tenido que
hacer caso omiso a sus dichosos despachos especializados para negociar directamente con el SAT. Vamos a escuchar esta parte de la conferencia matutina. Pensando de que era lo mismo, despachos fiscales famosísimos, decían los empresarios, decían las corporaciones, nos mandaban a decir de que estaban muy fuertes sus casos. Entonces les contestábamos que no, que incluso en algunos casos había defraudación fiscal y que se tenía que actuar penalmente. ¿Qué tal? Había incluso casos penales que los propios despachos fiscales les decían a las empresas, no, no te preocupes, es el tiempo de, pues el tiempo de los coyotes fiscales se ha terminado. Creo que esto es también parte de lo que molesta a muchos en esta nueva realidad. En fin, muchas gracias. Estos son los temas más importantes. Me aclaran que Temisco es Estado de Morelos. Sí, es Estado de Morelos. No sé si dije que era de otra entidad, pero es Temisco, Morelos. Gracias a sus comentarios. Les mando un abrazo muy fuerte y no perdamos la paciencia y la claridad. Tenemos que enfrentar como sociedad esta pandemia y esta pandemia que ya estamos a los días finales del momento más importante de la meseta, como dice López Obrador, o del ACME, como dice Hugo López-Gatell. Tengámoslo consciente, es el esfuerzo colectivo para que los que están más vulnerables puedan ser atendidos en los hospitales con nuestros médicos especialistas. Muchas gracias, buenos días, feliz martes. Gracias.